Hola amigos. En el capítulo 14 de nuestra telenovela favorita, Tino carga a Aide. Facundo, al ver cómo se la llevan, pregunta qué le pasó. Por otro lado, Checo guarda su moto. Al mismo tiempo, Chano llega a la casa y se disculpa diciendo que llegó tarde porque ahora le toca hacer todo el trabajo en el gimnasio. Lichita le responde que ella también llegó tarde, pero aún así, la Chofis hizo su tarea, acostó al niño y organizó la casa. Chano le dice que ya entiende que está enojada, pero le explica por qué no ha llevado a la Chofis a la escuela. Lichita le pide que no se preocupe, ya que la niña le contó lo que pasó, por lo que pidió al director que fomente la idea de que hay muchos tipos de familia, en los que la mujer trabaja y el hombre se queda cuidando a los niños. Chano dice que el problema es que van a confirmar que él está de mantenido. Lichita le pide que no crea eso y le dice que no es una excusa para que llevara a los niños a su trabajo. Chano no entiende, pero también siente que no es justo que ella pase todo el día en el trabajo. Lichita le pide paciencia y le informa que hoy salió más temprano porque Aide tuvo un problema grave. Chano le pregunta qué pasó, pero Lichita le dice que no piensa decírselo porque se comportó mal. Por otro lado, Clara le pregunta a Pura si cree que es una locura que piense en Pipe después del sufrimiento de su compañera. Pura le responde que no lo ve así, porque el instinto maternal se desarrolla a cualquier edad. Clara le pide que mejor no le diga eso porque después saldrá huyendo, además dice que ha pensado que es mejor estar con ellos. Pura le asegura que Pipe se pondrá muy contento. Clara le dice que será temporal mientras encuentra un trabajo y un departamento. Pura le dice que aún así es la mejor decisión que pudo tomar. Más tarde, en el hospital, Tino les asegura que su madre estará bien. Circe le pregunta por qué se desmayó. Tino responde que probablemente fue por el estrés. Circe no le cree y lo culpa por llevar al Calacas. Ulises interviene y le pide a Circe que deje que Tino les explique. Circe prefiere irse al baño, mientras tanto, graba un video expresando su deseo de que su madre esté bien. Por otro lado, Lichita le comenta a Chano que, gracias a una llamada anónima, Aide pudo recuperar a su hijo y Tino también. Chano se alegra de que así sea. Minutos después, el doctor anuncia que Aide ya está estable. Federica le pregunta si se pondrá mejor. El doctor responde que sí y le sugiere que descansen, mientras que su esposo puede quedarse con ella. Tino se ríe y aclara que él no es su esposo. Luego, les pide a Circe y a Ulises que hagan caso al doctor y se vayan a descansar. Ambos se niegan. Federica dice que ella sí lo hará. Circe le dice a Tino que solo apareció para arruinarles la vida. Tino le responde que esa nunca ha sido su intención, que siempre ha hecho todo lo posible, pero que no va a forzar una relación. Por eso, cuando Aide se despierte, hablará con ella para desentenderse de ellos. Horas más tarde, Chano se da cuenta de que Checo no está en la casa, por lo que toma su teléfono para llamarlo. En ese momento, lo ve entrando por la ventana y le pregunta dónde estaba. Checo nervioso le miente diciendo que estaba con su novia y que se demoró porque su familia está pasando un mal momento. Chano le pregunta por qué actúa con tanto misterio. Checo responde que si su mamá se entera lo va a regañar. Federica va a la casa con la intención de seguir torturando a Emiliano, pero Facundo la detiene y le recuerda que aún tienen asuntos pendientes, como ayudar a conseguir que Aide le pague una pensión mayor, le compre un carro deportivo y lo convierta en la imagen de Maxi Click. Federica le pregunta cuándo va a solicitar tiempo para ver a Scarlett. Facundo responde que si Aide no le da lo que pidió, peleará por la custodia. Federica le aclara que es un tema complicado, especialmente lo de la casa, porque está a nombre de la empresa. Facundo le sugiere que no se enfoque en eso y se centre en que Aide cumpla con lo acordado. Federica le aconseja que se aplique para que no termine como el Calacas. Al día siguiente, Aide les agradece a sus hijos por querer quedarse con ella, pero les aclara que Augusto vendrá por ellos para llevarlos a la escuela. Circe le pregunta al doctor si su madre puede irse con ellos. El doctor responde que Aide debe quedarse en observación unos días más para asegurarse de que todo esté bien. Tino le dice que lo mejor es que se recupere primero. Aide dice que ahora deben hacer algo para que Scarlett y Emiliano no se preocupen. Circe le dice que no hay problema, ya que tiene al Inventino. Más tarde, Ulises le pide a su madre que les avise si necesita algo. Cuando se van, Aide le pregunta a Tino qué misterio se trae con Circe. Tino le responde que no tiene intención de abandonar su rol como padre, pero también quiere demostrar que puede ser un elemento fundamental para su empresa. Aide le exige que sea más directo. Tino responde que lo mejor es que se vaya de su casa para no darle más problemas.
Por otro lado, Berta les dice a los chicos que Aiden no vendrá a casa porque tiene mucho trabajo. Scarlett dice que ayer su madre estaba muy preocupada por ellos, pero gracias a Tino no les pasó nada. Facundo interviene y les dice que mejor le agradezcan a Federica, ya que ella fue la verdadera heroína. En ese momento, Augusto llega a casa con los niños. Scarlett le pregunta si la llevará a la escuela. Facundo responde que no puede, pero Augusto puede hacerlo. Emiliano dice que cree que Augusto lo llevará a él también, ya que su padre no está. Facundo le sugiere que le diga a su abuela, pues Augusto solo lleva a los que realmente viven en la casa y no a los arrimados. Al oír eso, todos empiezan a discutir, por lo que Berta decide sacar a Emiliano del lugar. Mientras tanto, Aide le exige a Tino que le diga que otra cosa los puede poner en peligro. Tino le responde que no hay nada, pero aún así está dispuesto a hacer lo que sea para que ella esté tranquila. Pero, Aide le implora que permanezca en la casa, sobre todo ahora que ella no puede ir. Tino le agradece por la confianza. Aide le comenta que incluso estaba pensando en inscribir a Lila y Emiliano en el mismo colegio. Tino le aclara que no quiere causar más problemas y que de ser el caso preferiría cambiar a Lila, pero a Emiliano sí desea dejarlo en su actual escuela. Aide dice que sería mejor que Emiliano salga y vea la realidad. Tino le hace saber que no quiere que el niño cambie de colegio tan pronto, pues después de lo sucedido sería demasiado para él. Aide le da la razón. Tino no insiste más y le pide un beso. Aide acepta y se besan. Por otro lado, Pipe se alegra de que Clara se quede en la casa. Luego, Pura le informa a Clara que las maestras ya saben que ella puede recoger a Pipe. Clara le responde que está bien. Más tarde, Guzmán visita a Aide y le pregunta qué le pasó. Aide le responde que todo ocurrió muy rápido, pero ya está mejor, aunque debe quedarse algunos días en el hospital. Por ello, le pide que se haga cargo de la empresa. Al mismo tiempo, Federica le informa a Facundo que se quedará en la casa. Facundo dice que él también se quedará. Federica le responde que no, porque son órdenes de Aide. En ese momento, llega Tino y le dice a Facundo que ya no puede seguir en la casa. Facundo le aclara que no dejará a su hija sola. Tino le responde que no está sola, porque está con ellos. Facundo le dice que precisamente por eso lo dice. Federica interviene y le promete a Tino que convencerá a Facundo de que se retire, así que le pide que se vaya tranquilo a Maxiclick. Después de que Tino se marcha, Facundo le pregunta a Federica si ahora ese tipo trabaja en Maxiclick. Federica le responde que sí, pero le aclara que le explicará después. Más tarde, Chano le da dinero a Checo para que salga con su novia. Checo le dice que no le alcanza ni para un café. Chano le dice que lo importante es que se lo da de corazón. Mientras tanto, la maestra le informa a Clara que en la próxima reunión de padres se organizará el festival de mitad de curso. Clara le dice que ella no es la madre de Pipe. La maestra le responde que ya lo sabe, pero que la señora Pura la autorizó junto con su esposo Rudolf, como si fueran los padres. Clara intenta explicarle la situación, pero decide dejarlo así. En ese momento, recibe una llamada de Rudolf, a quien contesta preguntándole qué pasa. Rudolf le pide que adivine quién quiere verlos. Horas más tarde, Chintolo le dice a Federica que la recuerda muy bien. Federica le responde que tiene buena memoria. Chintolo le aclara que ya conoce la historia que ella se inventó. Luego, le dice que solo vino para informarle que es la abogada Federica y que le propone un trato. Chintolo le pregunta de qué se trata. Federica le pide que cambie su declaración para que coincida con la de ella y, de ese modo pueda dejarlo en libertad, a menos que quiera correr la misma mala suerte que el Calacas. Por otro lado, Guzmán les informa a Clara y Rudolf que trabajarán en la empresa junto a Tino. Al oír eso, ambos se alegran. Guzmán les aclara que primero estarán a prueba. Luego, su compañero le entrega el informe que le pidió. Guzmán lo toma y dice que es momento de que los socios sepan quién es Aide. Mientras tanto, Clara, Rudolf y Tino celebran que Aide les permitirá trabajar en la empresa. En ese momento llega Lichita y se une a su celebración. Tino aprovecha para preguntarle si sabe quién avisó que los niños estaban en el parque y no con el Calacas. Lichita le responde que no lo sabe, ya que la voz era irreconocible. Más tarde, Chintolo le asegura a Federica que cumplió con su parte. Federica le promete que le dará el dinero, pero antes le pregunta por qué hizo una llamada anónima a la recepcionista de la empresa para informar que los niños no estaban con el Calacas. Chintolo le responde que él no hizo la llamada, sino alguien muy cercano a ellos. Federica le pregunta de quién se trata, pero Chintolo no le responde,
ya que en ese momento el oficial lo busca para llevárselo. Por otro lado, Checo visita a Circe. Ella le pregunta por qué está triste. Checo le miente diciendo que sus padres lo regañaron solo porque él no quiso ir a la universidad privada donde estudian los de la nobleza y gente de ese tipo. Circe le dice que suena fácil. Checo le responde que lo hizo, sobre todo para no abandonar sus sueños. Luego cambia de tema y le pregunta por qué no le da un beso. Circe se le acerca a Checo y lo besa apasionadamente. En ese momento, aparece Tino y pregunta qué está pasando. Circe le pide que no la regañe solo porque está besándose con su novio. Al mismo tiempo, Rudolf le pregunta a Clara por qué no le dijo que se iba a quedar. Clara le respondió que pensó que eso le daría gusto. Rudolf le dice que obviamente se alegra de que esté ahí. En ese momento, llega Pura y les avisa que otra vez los dejarán solos por un momento, así que les pide que se porten bien. Mientras tanto, Tino le pregunta a Checo a qué se dedican sus padres. Checo le responde que son empresarios. Circe interviene y le pregunta si solo vino para molestarlo. Tino le responde que quería hacer una videollamada con su madre para que la conozcan. Por otro lado, Clara le pregunta a Rudolf por qué quería que se quedara. Rudolf se pone nervioso y le dice que ya es tarde y debe irse a trabajar. Minutos más tarde, Aide les comenta a sus hijos cómo se encuentra. Scarlett le dice que se siente triste porque ella no estará. Tino le pide que no se preocupe, ya que estará bien. Circe interviene y dice que no entiende por qué Tino tiene que hacerse cargo de ellos. Aide le responde que es su padre y les ordena que lo respeten. Circe le dice que será complicado. Aide les informa que han decidido que todos estudien en la misma escuela. Circe se molesta y se marcha. Tino le pide que espere a que la llamada termine, pero Circe le responde que quien no cumple lo que promete no tiene derecho a opinar. Después de eso, Federica le pide a Aide que no se mortifique, pues ella puede ayudar en la casa mientras no esté. En ese momento, aparece Facundo y le pregunta a Aide por qué permite que Tino viva en la casa y ahora trabaje en la empresa. Aide le aclara que no le dirá nada si sigue hablando en ese tono. Facundo se molesta y se marcha. Federica le comenta a Aide que Facundo insiste en hablar sobre el acuerdo económico de su divorcio, por lo que le aclara que lo mejor es dejarlo trabajar en la empresa. Aide le pregunta qué haría ella. Federica le responde que no importa, pero que al menos ella está cumpliendo con su parte. Por otro lado, Clara le dice a Rudolf que ahora entiende por qué quería que se quedara, para que ella estuviera pendiente de Pipe mientras él salía sin problemas. Rudolf le aclara que no es eso. Clara muy molesta lo agarra y le hace una llave. En ese momento, llega Pipe y hace que se tomen de la mano. Mientras tanto, los hermanos y Tino entran a la habitación de Circe sin entender nada. Circe les pregunta qué hacen. Tino le responde que vino a alegrarla. Scarlett le dice que es para que su madre no la vea molesta. Tino les pide que el sábado todos compartan en familia. Scarlett se entera. Circe se da cuenta y le pregunta qué tiene. Scarlett le responde que no sabe si debería salir sin su papi. Circe le pide que no se preocupe, ya que Tino es quien da las órdenes. Más tarde, Tino se encuentra con Federica y le pregunta cómo está. La Patas de Canario le responde que está bien. Ahora, Tino le pregunta qué piensa de todo lo que ha vivido. Ella le responde que lo único que teme es a los secuaces del Calacas. Después de eso, Berta se acerca a Tino y le pregunta qué le sucede. Tino le responde que presente que los hombres del Calacas seguirán molestando, por lo que se encargará de que eso no pase. Por la noche, Guzmán anuncia a todos los socios que Aide está tomando muchas malas decisiones, por lo que les pide encarecidamente que tomen una determinación sin que lo afecte. Después de eso, su compañero le pregunta por qué no acepta ser el nuevo director. Guzmán le responde que quiere ser el dueño, pero sin desembolsar ni un solo peso. Por otro lado, Lila le dice a Emiliano que le gusta la forma en que ve las cosas a su alrededor. Emiliano le pregunta a qué se refiere. Lila le responde que no es nada y se despide para que descanse. En ese momento, Federica lo sorprende y le pregunta si todavía se siente asustado. Emiliano le responde que más bien quiere saber por qué los dejaron solos. Federica le responde que lo hizo para poder salvarlos. Emiliano le menciona que no vio a ningún hombre que la amenazara, sino a un hombre extraño que pasó cuando ella lo dejó solo. Federica le pregunta si le hizo algo. Emiliano le responde que no. Federica le dice que seguro está exagerando y que confundió a esa persona, aclarando que no se compara con lo que su padre le hizo a Aide. Emiliano le pregunta qué pasó.
Federica le responde que casi pierden a Aide por culpa de un infarto que le provocó Tino. Emiliano le dice que eso es mentira, porque su padre no le haría daño a nadie. Federica le pide que entienda que a veces las personas que aparentan ser buenas en realidad son muy malas. Por otro lado, Clara y Rudolf oyen sonar el teléfono. Contestan para ver quién es, pero se sorprenden al escuchar que el doctor le dice a Pura que no le queda mucho tiempo, ya que hay metástasis. Mientras tanto, Tino logra ver al Calacas tras rogarle al guardia que lo deje pasar. Se le acerca y le advierte que no se acerque a su familia. En ese momento, se percata del tatuaje que tiene en el brazo y se da cuenta de que es el mismo que tenía la moto del novio de Circe, lo que lo lleva a concluir que él fue quien traicionó al Calacas. Déjanos tus comentarios sobre este capítulo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima, amigos.